Perfecto, muy bien. Entonces, como les había dicho, estamos iniciando este último encuentro anual de la Comunidad Austral, en el cual hablaremos sobre Navidad y astrología. Ustedes estarán viendo como primera instancia algo que por ahí les llama la atención. Ustedes dicen, ¿qué es eso? Que hay dos signos ahí a la derecha, ¿sí? Arriba está Capricornio, abajo está Cáncer. ¿Esto qué querrá decir? Bueno, obviamente que quienes son parte integrante de la comunidad austral saben de qué se trata, pero bueno, aquellos que recién están iniciándose en estos temas, es bueno que sepan que se refieren a lo que implica esto en el hemisferio norte y lo que significa en el hemisferio sur. ¿Mm? Como siempre, comenzamos nuestras charlas con una breve introducción, recordando, lo repetiré hasta el cansancio, que la astrología no es un entretenimiento. En realidad es una sabiduría milenaria que nos explica el significado de nuestra existencia. Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha perdido la conciencia de la conexión con la naturaleza, percibiéndonos como seres aislados. ¿Mm? Está muy relacionado también con lo que es el mundo actual, ¿no? Y lamentablemente, quienes estudian astrología, no digo todos, pero yo les aseguraría que la mayoría ya no observa el cielo, ni tampoco los ciclos naturales. En consecuencia, no comprenden lo que es el significado más esencial de la astrología, que es precisamente esta íntima conexión que existe entre el cielo y la tierra. ¿Mm? Nosotros somos parte del todo, ¿sí? Parte del todo y como tales tenemos una conexión directa que nos liga con los ciclos celestes y con las posiciones de los astros en el cielo. Obviamente que esto es algo que yo siempre repito porque realmente es muy importante, ¿no? Y nosotros desde Astrología Austral lo que hacemos es invitarlos a volver a conectarnos con la naturaleza y a sincronizar los ciclos celestes con nuestros ciclos terrestres en el hemisferio sur. Muchísima gente que estudia astrología, inclusive colegas, no tienen bien en claro esto, pensando que la astrología es una sabiduría filosófica, que no se refiere a algo fáctico, a algo que se vive en la vida real. Y eso es precisamente lo que yo también quiero insistir y en lo que quiero insistir, que es esa conexión que hay entre el cielo y la tierra, pero el cielo y la tierra del lugar en donde estamos. ¿Mm? Cuando nos conectamos con nuestros ciclos naturales, cuando nos conectamos con nuestro cielo y con nuestra naturaleza, estamos con una sonrisa. ¿Sí? Estamos contentos, porque estamos alineados, estamos sincronizados. En la astrología austral tenemos varias tareas. La primera, por supuesto, es difundir la verdadera astrología occidental. Por eso repetiremos siempre que la astrología, la verdadera astrología, no tiene nada que ver con el 90% o más del 90% de lo que ustedes ven en las redes, escuchan en los medios, las barbaridades que a diario escuchamos por tomar a la astrología como un simple entretenimiento, algo que realmente en lo personal me duele y muchísimo, pero no me voy a cansar de defender lo que es el verdadero conocimiento astrológico. Por eso también nosotros queremos, además, mantener la correspondencia y sincronizar los ciclos celestes y los terrestres en el hemisferio sur. También lo que se propone en Astrología Austral es confeccionar el mapa astral tal como se debe hacer desde nuestra posición geográfica austral. No es un mapa universal. No es lo mismo nacer en Pekín que nacer en Santiago de Chile.
no es lo mismo. Y no solamente de las coordenadas geográficas, sino también de lo que implica la energía que existe en un lugar y en el otro, en ese mismo instante, que es lo que nosotros también recalcamos. Por eso nosotros enseñamos cuáles son las adaptaciones necesarias para que la astrología sea 100% coherente y válida en el hemisferio sur. Quédense tranquilas, quédense tranquilos que no cambia todo de lo que hemos aprendido. Aquello que hemos copiado y pegado de esa teoría que vi maravillosamente armada, elaborada y pensada, pero que fue hecha en y para el hemisferio norte. Nosotros así como esos libros fueron construidos y esas realidades fueron transmitidas en los libros, así las abrimos desde nuestra posición en el hemisferio sur, sin tener en cuenta algo que es fundamental, totalmente importante, que es la aplicación de esa teoría. ¿Es lo mismo aplicar la teoría que hemos heredado en el hemisferio norte que en el hemisferio sur? Ya el sentido común nos está planteando, sin que ustedes sepan tal vez mucho de astrología, saben que hay diferencias que son sustanciales entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Bueno, la astrología nos habla de esas diferencias. Bien, luego de hacer esta introducción, vamos a comenzar a hablar sobre el tema que hoy aquí nos convoca, que es ni más ni menos que la Navidad y la astrología. ¿Mm? Como siempre, vamos a comenzar por donde se genera este concepto de Navidad. Y este concepto de Navidad fue generado en el hemisferio norte, ¿sí? En esa franja de la Tierra, en esa parte de la Tierra, en esa media naranja de la Tierra. Recuerden que el hemisferio norte no es toda la Tierra, es mitad de la Tierra, ¿sí? Allí fue donde se creó este concepto de la Navidad. La Navidad, como la conocemos, comenzó a celebrarse ampliamente en el hemisferio norte como una liturgia cristiana a partir del siglo IX. Sin embargo, fue a principios del siglo XX cuando la celebración se convirtió también en una fiesta familiar en todo el mundo, siendo festejada no solamente por los cristianos, sino también por quienes profesan otras religiones. Vamos a hablar un poquito de la parte etimológica, ¿no? ¿Qué quiere decir Navidad? La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. El mismo significado tienen en el francés Noel y en el italiano Natale. En inglés, Christmas, Mass of Christ's Day, se traduce como el día de la misa de Cristo. En alemán se denomina Weihnachten, que significa noche sagrada. Esto es la parte etimológica de lo que representa la Navidad. El origen preciso del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús, por supuesto que no está claro históricamente hablando. No existen indicios reales sobre esa fecha en el Nuevo Testamento de la Biblia. La fecha solo se vinculó con el nacimiento de Jesús alrededor del año 221 después de Cristo, siendo difundida por Sextus Julius Africanus, un viajero e historiador cristiano de finales del siglo II y principios del siglo III de nuestra era. La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por las altas jerarquías de la Iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas se considera como la más determinante la moción del Papa
Julio I en el año 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Fíjense, año 350 de nuestra era. Y esto además, con posterioridad, fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. ¿Sí? Esta es la parte, digamos, formal, de cómo, cuándo, a partir de cuándo se consideró la Navidad el 25 de diciembre formalmente en la Iglesia, por una moción del Papa Julio I en el año 350 de nuestra era. Ahora bien, ¿por qué se eligió el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús? En primera instancia, por razones dogmáticas establecidas por las jerarquías eclesiásticas. ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir es una cuestión de dogma. ¿Qué dogma? Dogma cristiano. Según lo que leemos en el Génesis de la Biblia, Dios creó al mundo en 7 días. Y en el cuarto día fue cuando se creó la luz. Dice el Génesis, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, que son las luminarias. La lumbrera mayor, el sol, para que señorease durante el día, y la lumbrera menor, la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. La Iglesia relacionó simbólicamente la fecha de la creación del mundo con el 21 de marzo por ser la creación del año natural en el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. ¿Sí? Una relación directa hicieron, analógica, simbólica, porque, como venimos repitiendo en nuestros encuentros, ¿sí? ¿Cuándo se inicia el año natural? En el equinoccio de la primavera. ¿Cuándo se creó el mundo? ¿Sí? Entonces, vincularon esa creación del mundo con el 21 de marzo, que es el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. Entonces, partiendo del 21 de marzo, como día simbólico del comienzo de la creación, el 25 de marzo, que es el cuarto día en el que Dios creó la luz, debería ser el día de la concepción de Jesús. ¿Mm? Fíjense las analogías. Al cuarto día creó la luz. Entonces ligaron lo que es la luz o la creación de la luz por parte de Dios, ese cuarto día de la creación, con la concepción de Jesús. En consecuencia, el 25 de diciembre, que son 9 meses después del 25 de marzo, sería la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Este es el pensamiento simbólico por el cual se le dio esta fecha al nacimiento de Jesús. Pero por supuesto, también hay otros factores. Otros factores nos hablan, por ejemplo, de la estrategia de expansión religiosa que tuvo el cristianismo en sus primeros siglos, que sistemáticamente, por supuesto, buscó eclipsar los ritos sagrados paganos, absorbiendo y superponiendo sus celebraciones con las de los pueblos convertidos, voluntariamente o por la fuerza. ¿Sí? También hicieron lo mismo con, por ejemplo, las iglesias. ¿Cuántas iglesias fueron construidas encima de templos paganos? Esto fue una costumbre en el marketing religioso del cristianismo, no solamente el cristianismo, o sea, no es que el cristianismo fue único al hacerlo, sino que varias religiones lo han hecho para imponer
sus propias creencias por sobre las que ya existían. Y en este caso, lo que tenía que hacer la Iglesia era combatir, entre comillas, al paganismo que imperaba en toda Europa de esa época. En el Imperio Romano, a fines de diciembre, se conmemoraba Saturnalia. ¿Sí? ¿Y qué es Saturnalia? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Saturno, Saturnos en latín, era el dios de la agricultura y la cosecha para la mitología romana. Padre de Júpiter, se lo representa con una hoz y un reloj de arena porque también fue identificado con Cronos, que es el dios griego del tiempo, entremezclándose con frecuencia los mitos de ambos. ¿Sí? Recuerden que los romanos han hecho un gran sincretismo también religioso cuando conquistaron Grecia, tomando estas costumbres religiosas griegas e incorporándolas a su propia mitología. Saturno, para los romanos, Cronos, ¿sí? Para los griegos. Siempre recordemos esta simbiosis que se producía en la mitología. Las celebraciones saturnales se realizaban durante los días más cortos del año, del 17 al 24 de diciembre, y al día siguiente, el 25 de diciembre, se festejaba el Dies Solis Invicti Nati, que es el nacimiento del nuevo sol, el Sol Invictus. La fiesta continuaba con un banquete público seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo y un ambiente de carnaval en el que se producía una relajación a las normas sociales. Por supuesto que posteriormente, como habíamos hablado hace un ratito, el Papa Julio I hizo coincidir esa fecha con el nacimiento de Jesús, además de la explicación que hemos dado del cuarto día de la creación, con la concepción de Jesús, etcétera. Pero también acá superpuso la fecha del nacimiento de Jesús con la del Sol Invictus para los romanos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones, ¿sí? Estas costumbres paganas. Entonces, esta celebración pasó luego a los festejos del Día del Año Nuevo para los paganos. Vayamos un poquito a ver ahora, hicimos un poco de historia, vamos ahora a verlo desde el punto de vista simbólico y natural. Saturnalia, ¿qué evocaba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la naturaleza en esta época? Evoca la llegada del sol al solsticio de invierno y su posición más baja en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Es una de las 4 puertas del año, como enseñaban nuestros maestros en la antigüedad. Primavera la primera, solsticio de verano la segunda, equinoccio de otoño en la tercera, solsticio de invierno la cuarta, ¿sí? Que es el día más corto y de mayor oscuridad en, en ese sector de la Tierra. Estamos hablando del hemisferio norte en esta celebración del 25 de diciembre. Pero a partir de entonces, los días comienzan a alargarse, ¿sí? Simbolizando el crecimiento de la luz por sobre la oscuridad. Si bien la oscuridad sigue siendo mayor a la luz, pero a partir del solsticio de invierno, un minuto por día comienza a extenderse en luz ese día con respecto a la oscuridad de la noche. En este momento el Sol ingresa en el signo de Capricornio, cuyo regente es el dios Saturno. Recordemos que Capricornio representa el primer mes del invierno. Saturno, que es el dios que hemos hablado recién, que es además el señor del frío y la oscuridad, se encuentra fortalecido cualitativamente en este signo, o sea, en ese primer mes del invierno, Capricornio. Recuerden que
los planetas tienen fortalezas y debilidades de acuerdo a sus posiciones en los signos, unas cualitativas, otras cuantitativas. Cualitativas, fortalezas cuando están en su domicilio, debilidades cuando están en detrimento, y cuantitativas cuando están en exaltación, y debilidades cuando es cuantitativo, cuando está en exilio, ¿sí? En caída, perdón, en caída. En el caso de Saturno, el domicilio de Saturno, por supuesto, es Capricornio y Acuario, es donde cualitativamente está fuerte, y por otro lado está en exaltación cuando llega el equinoccio de otoño, cuando los días empiezan de a poquito a ser más largos que las noches. Perdón, que las noches empiezan a ser más largos que los días. O sea, la oscuridad le gana a la luz, y esto es en el signo de Libra, que es el primer mes del otoño, ¿sí? Bien, esto es desde el punto de vista simbólico y natural. Por supuesto, tenemos que ir al zodíaco boreal, que es el camino del Sol, como enseñaban nuestros maestros en el hemisferio norte, para ver que en esta época estamos hablando del primer mes del invierno, solsticio de invierno. ¿Mm? Esta es la época de la última puerta del año, la cuarta puerta del año. Signo Capricornio. Vayamos un poquito a lo que enseñaban nuestros maestros de la antigüedad. Yo invito a aquellos que estudian astrología a que vayan a esos textos de nuestros maestros, porque de ahí viene la astrología occidental o clásica. Muchos de los textos actuales no tienen nada que ver con la verdadera sustancia de lo que es el conocimiento astrológico. Y nuestros maestros, como en este caso Guido Bonatti, el célebre astrólogo italiano, nacido en Forli, Italia, del siglo XIII, escribió su famoso Liber Astronomicus en el año 1277, donde nos habla de muchas cuestiones sobre este tratado de astrología maravilloso, dentro de las cuales están los signos, y nos explica qué son los signos. ¿Qué nos dice de Capricornio? Fíjense cómo nos va relatando lo que pasa en el cielo y en la tierra. ¿Mm? Nos dice, cuando el Sol deja Sagitario y entra en Capricornio, la estación cambia y el otoño cambia a invierno. Luego el frío se incrementa por sobre el calor. Es como si el calor hubiera sido asesinado y el aire se vuelve hacia una inmoderada frigidez que se vuelve melancólico, y la nieve aumenta y el frío y el hielo se hacen más grandes y similares. Donde dado que la cabra es un animal frío, seco y melancólico, este signo fue llamado Capricornio debido a este animal. El Sol tiene ahora su mayor declinación sur desde el Ecuador. Esto es maravilloso. Fíjense cómo Guido Bonatti nos está diciendo que el zodíaco astrológico es el camino del Sol y cómo nosotros lo vemos desde la Tierra. No nos está hablando de nada alegórico o metafórico, nos está describiendo lo que pasa en el cielo y en la tierra en ese mismo momento. Dice, recuerden arriba, el Sol deja Sagitario, entra Capricornio y la estación cambia, y el otoño cambia a invierno. Eso es lo que está pasando en este momento en el hemisferio norte. Dentro de lo que es el signo de Capricornio, recordemos que representa el primer mes del invierno, es un signo de tierra, modalidad cardinal, polaridad femenino. El regente es el planeta Saturno. ¿Qué cualidades positivas tiene Capricornio? Trabajador, práctico, concentrado, ordenado, responsable, reservado, paciente, sentido común, autoexigente. ¿Qué cualidades negativas tiene? Es muy detallista,
astuto, dominante, egoísta, sensible, aprovechador, pesimista, melancólico, ambicioso. Siempre recuerden, cuando vean esas barbaridades en las redes que dicen, descubrí cuáles son los signos, los peores signos para el trabajo, los mejores signos para cuáles tienen más suerte. Eso es una barbaridad, es una burrada. Perdónenme la expresión, pero es ni más ni menos que eso. Una mentira, una falacia. Todos los signos y todos los planetas tienen una expresión positiva y una expresión negativa. Todos. Todo va a depender de las posiciones de los astros en el cielo, ¿sí? Por un lado, y en lo que es la carta natal, de nuestras elecciones portando todas estas energías arquetípicas. ¿Sí? Entonces, nuestro Capricornio, porque todos tenemos a Capricornio en alguna parte de nuestra carta, ¿eh? Todos tenemos los 12 signos en nuestras cartas, en nuestras respectivas cartas. Todos los signos y todos los planetas. El tema es cómo se expresa en cada uno de nosotros y cómo nosotros los trabajamos. Con respecto a la fisiología, representa el esqueleto, los huesos, las rodillas y la piel. Actividades vocacionales, tareas de organización, trabajos de rutina y paciencia, administración, ingeniería, la ciencia, matemática, político, empresario. El color es el negro, el metal el plomo. Los invito ahora a recordar rápidamente cómo explicó otro de los grandes astrólogos de todos los tiempos, que fue William Lilly, para muchos el más grande astrólogo inglés de todos los tiempos, nació en el año 1602 y que viviera en el siglo XVII en Inglaterra y anticipara el incendio de Londres del año 1666, ¿sí? Uno de los astrólogos más famosos de la historia. ¿Cómo explicaba William Lilly el camino del Sol en el hemisferio norte? En el hemisferio norte. Yo hago hincapié en el lugar, ¿sí? Fíjense rápidamente. Supongan que esos soles que ustedes ven en el medio es la posición del Sol en el mediodía visto a lo largo del año. Fíjense y recuerden que el Sol cambia de posición. ¿Por qué se creen que hace más luz, o mejor dicho, que hace más calor, o que hay más luz? ¿Los días son más largos o los días son más cortos? Depende de la posición del Sol y del recorrido que tiene ese semicírculo, esos semicírculos que ustedes ven, que es ni más ni menos que la eclíptica. Bien, nos dice William Lilly en su libro Astrología Cristiana, cuando el Sol entra en Aries, alrededor del 21 de marzo, fíjense la posición donde está el Sol, ¿no? Prosigue en dirección norte y va declinando hasta alcanzar el trópico norte de Cáncer alrededor del 21 de junio, ¿sí? En el que rápidamente comienza a regresar al sur cuando alcanza Libra y cruza nuevamente el Ecuador. Aquí es alrededor aproximadamente del 22 de septiembre en el hemisferio norte, donde al no tener declinación produce igual día, igual noche. Estamos hablando del equinoccio. Equinoccio, igual noche, igual día, igual noche. Sigue luego William Lilly diciendo, luego se desvía más hacia el sur, acortando nuestros días en el hemisferio norte hasta que alcanza el trópico sur, Capricornio, alrededor del 22 de diciembre. Hay veces que es el 22, hay veces que es el 21, ¿sí? Al fin regresa hacia el Ecuador y lo cruza entrando en el signo de Aries, alrededor del 21 de marzo, donde de nuevo no tiene declinación y produce días y noches iguales. Este es el ciclo completo del Sol a lo largo del año. Fíjense las posiciones del Sol, no son las mismas, ¿sí? Esto lo explica perfectamente, en este caso, William Lilly en su libro Astrología Cristiana en el siglo XVII. Bien,
Y ahora vamos a lo nuestro. Después de haber hecho toda esta síntesis histórica, etimológica, de ciclos naturales del hemisferio norte, de lo que nuestros maestros del hemisferio norte explicaron sobre astrología y ciclos naturales y su posición en la Tierra, vamos a nuestro hemisferio sur. Concentrémonos ahora en la otra media naranja, nuestra media naranja, que es el hemisferio sur. ¿Es todo igual? Yo creo que no, ¿no? Pero, si bien hay muchas diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, aquí también festejamos la Navidad. Por supuesto, y acá hago una aclaración, acá no entra, por supuesto, en discusión el mensaje navideño vinculado con lo que es y representa el amor y la fraternidad, que es muy sano para nuestras familias y para toda la humanidad. No se pone en discusión eso. ¿Mm? Lo que acá estamos hablando es de otra cuestión. Por supuesto, y acá vamos a lo que siempre, a donde siempre terminamos, que acá en el hemisferio sur seguimos copiando y pegando las festividades propias de los ciclos naturales del hemisferio norte. ¿Sí? Que este es el principal problema que nosotros tenemos desde hace tanto tiempo. Papá Noel, los renos, el árbol navideño, la nieve, o las comidas y bebidas navideñas que consumimos, propias del clima invernal del hemisferio norte, en las que pueden llegar a ingerirse entre 5.000 y 8.000 calorías diarias en pleno verano. ¿Sí? Nosotros estamos en pleno verano y nosotros incorporamos todo esto a nuestra realidad. ¿Eh? Fíjense, esta foto es muy significativa, ¿no? Porque nosotros estamos en un clima de playa con el arbolito de Navidad y todas las cuestiones propias del hemisferio norte. Por supuesto, ¿no? Que continuamos atrapados por una tendencia eurocentrista que nos aleja de nuestra verdadera conexión con la naturaleza. Aquí en el hemisferio sur no es invierno. El 21 de diciembre a las 6:20 horas de Argentina, el sol atravesó el solsticio de verano. ¿Y esto qué quiere decir astrológicamente? Astrológicamente hablando, el sol ingresó en el signo de Cáncer austral, marcando el día más largo y con mayor luminosidad del año en nuestras tierras. Vamos rápidamente a lo que es el zodíaco austral. Ya estamos en nuestra tierra, desde nuestra perspectiva del hemisferio sur. El zodíaco austral no es ni más ni menos que el camino del sol en el hemisferio sur. El zodíaco boreal es el del hemisferio norte. ¿Dónde está el sol? El sol está en su esplendor, ¿sí? Ya llegó al solsticio de verano con el día más largo del año y con la mayor luminosidad. Por supuesto que es la época también de mayor calor, luz y calor. Todo esto, ¿quién lo brinda? Recuerden esto, lo brinda el sol. El sol es el parámetro que regula las estaciones anuales, su luz y calor. Bien, ¿y qué nos dice el maestro Guido Bonatti con respecto a lo que es cáncer, que es nuestra realidad? Fíjense, como Guido Bonatti nos va a contar que nosotros estamos, el Sol, aquí en el hemisferio sur, ingresó en el signo de cáncer. Él nos dice, y cuando el Sol deja Géminis y entra en cáncer, la estación cambia y llega el verano. ¿Sí? Fíjense qué clarito, ¿eh? Desde este punto, nos dice Bonatti, el Sol empieza a regresar hacia el Ecuador. Es lo que nosotros estamos viendo desde nuestra posición ahora. Y luego entra en cáncer, porque cáncer es un animal que va hacia atrás. Donde así como un cangrejo se dice que va unas veces hacia adelante y luego hacia atrás, entonces cuando el Sol es alargado desde la línea ecuatorial hacia su mayor elongación,
regresa desde allí y luego se dice que retrocede como lo hace un cangrejo. Fíjense qué maravilloso. ¿Por qué la simbología del cangrejo para Cáncer? Acá tienen una explicación que nos daban nuestros maestros de la antigüedad. Porque el cangrejo va hacia atrás. Así como el cangrejo unas veces hacia adelante y otras hacia atrás, ¿sí? Es un animal que retrocede. Y acá la simbología es el sol, es lo que está haciendo el sol en el cielo. ¿Mm? Que es como lo explicaría el maestro William Lilly de haber nacido en el hemisferio sur. ¿Sí? Así lo explicaría. Vamos a hacer esa explicación para nosotros, ¿sí? Con nuestra actualidad y con nuestra posición actual, que es, por supuesto, ahí, en esa media naranja inferior, que es el hemisferio sur. A ver, ¿qué diría William Lilly de haber nacido en el hemisferio sur? Cuando el Sol entra en Aries, o sea, acá describimos nuevamente todo el ciclo anual, ¿eh? Cuando el Sol entra en Aries, alrededor del 22-23 de septiembre, nosotros, prosigue en dirección sur, ¿sí? Y va declinando hasta alcanzar el trópico de Cáncer, ¿m? Que es el trópico sur, en el que rápidamente comienza a regresar al norte y cuando alcanza Libra, cruza de nuevo el Ecuador alrededor del 21 de marzo, nuestro otoño, nuestro equinoccio de otoño, donde al no tener declinación produce igual día y noche en todo el mundo. ¿Sí? Es el equinoccio nuestro de otoño del hemisferio norte de primavera. Luego diría el maestro William Lilly, luego se desvía hacia el norte acortando los días en el hemisferio sur hasta que alcanza el trópico norte, Capricornio, ¿sí? Alrededor del 21 de junio. Al fin regresa hacia el Ecuador y lo cruza entrando en el signo de Aries alrededor del 22-23 de septiembre, donde de nuevo no tiene declinación y produce días y noches iguales. Así es como explicarían nuestros maestros de la antigüedad el zodíaco tropical o trópico de haber nacido en el hemisferio sur, como lo explicaron habiendo nacido en el hemisferio norte con total claridad. Ellos no hablaban de algo metafórico, simbólico, hablaban de lo que realmente pasaba en el cielo y en la tierra en ese mismo momento. Posición del sol en el cielo, estación, mes de la estación anual en la tierra. Esa es la explicación que se da. Y recuerden que los significados de los signos no son ni más ni menos que las cualidades que tiene ese mes de la estación que estamos hablando. En el norte ahora estamos hablando de frío, Capricornio, frío, melancólico, ¿sí? Rígido, invierno, invierno. O sea, ¿cabe alguna duda que nos está hablando como la cabra? Recuerden a Guido Bonatti, como la cabra, que es un animal frío, triste y melancólico, así también los nacidos, o sea, quienes tienen la posición del sol, que tienen este componente que es más introvertido, que es más distante de su posición solar. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es muy importante que lo tengan en cuenta, porque así es como nuestros maestros de la antigüedad hubiesen explicado el zodíaco trópico aquí, en el hemisferio sur. ¿Y qué otras características tiene el signo de Cáncer para nuestra posición actual? Nosotros, lo que estamos viviendo ahora. Dejémonos de hablar del hemisferio norte, hablemos de nosotros. ¿Sí? El Sol está atravesando el signo de Cáncer. Por supuesto que representa Cáncer el primer mes del verano. Elemento agua, modalidad cardinal, polaridad femenino.
planeta regente, la Luna. ¿Qué cualidades positivas tiene Cáncer? Perseverante, protector, memorioso, sensible, soñador, hogareño, imaginativo, ¿sí? Las negativas, susceptibilidad, puede haber estrechez de miras, cierta pereza, cambios de humor, impresionable, de acaparar, ¿sí? Hipersensible, todo tiene su explicación, ¿eh? Todo tiene su explicación. Fíjese también cómo se liga con la luna, con las características de la luna, ¿sí? Que es, por algo, la luna está en su domicilio en Cáncer, ¿no? Esta analogía que existe entre el planeta y su domicilio, ¿m? Por sobre todas las cosas. Fisiología, ¿qué nos está hablando? Del pecho, de los senos, del estómago, del sistema digestivo. Con respecto a las actividades vocacionales, actividades vinculadas con los alimentos, con el hogar, con la arqueología, las antigüedades, el pasado, ¿sí? La luna, el pasado, la familia, la historia, ¿tá? Antigüedades. Todo tiene su porqué, ¿eh? Nada de esto es porque sí, todo tiene y se vincula con algo. Y fíjense cómo se vincula también con las estaciones del año que se están atravesando. Esas descripciones que nos hablan de las cualidades y de la simbología de cada uno de los signos, como también de los planetas, pero recuerden que los signos describen cada signo un mes de una estación anual. El color es el blanco o el plateado, el metal, la plata, y aquí tienen la carta austral del ingreso del Sol en Cáncer. ¿Mm? El ingreso fue este 21 de diciembre a las 06:20 horas con 39. Esta es la carta de Buenos Aires, ¿sí? Levantado para ese mismo instante. Aquí en el hemisferio sur, acá tienen, por supuesto, a la carta austral, con el ascendente a la derecha, como nosotros lo vemos. Nosotros vemos así a la eclíptica. ¿Qué es la carta natal? Recuerden, es la descripción de la eclíptica, es el gráfico de esa eclíptica en un plano. ¿Dónde asciende el Sol desde nuestra posición? En la derecha. Por eso lo ven a la casa 1 a la derecha. ¿Mm? Y de allí en más comienza a ascender y a girar de derecha, de derecha a izquierda. Va rotando todo, porque esto que vemos acá como una foto en realidad siempre está en movimiento. ¿Tá? Hay un giro que es de derecha a izquierda. Ese es el giro provocado por la rotación terrestre. Recuerden que esta carta gira completamente en un día. Este es el Sol, ingreso del Sol en Cáncer austral. Por eso, para ir terminando, queridas participantes y queridos participantes, vamos a vivir más allá de haber compartido la historia de la Navidad, de haber charlado también de la etimología, de lo que significa, del dogma cristiano, de las festividades paganas que celebraba en este momento, lo que representa. Recordemos que aquí no es invierno, aquí es verano. El Sol no está en Capricornio, en el hemisferio sur. El Sol está en el signo de Cáncer austral. El Sol está en Capricornio boreal, en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur está en Cáncer austral. Yo les pregunto, ¿podemos seguir pensando que tanto los ciclos naturales como la energía de nuestro medio ambiente son los mismos que en el hemisferio norte? ¿Podemos seguir pensando que es lo mismo? ¿Por qué nos engañamos de esta manera? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo tengo fe, esperanza, que con este ingreso de Plutón en Leo austral, como lo vimos en la última charla, nosotros, este Plutón nos obligue
a descubrir nuestra verdadera individualidad también como astrólogas y astrólogos del hemisferio sur. Nuestra propia identificación, porque ya dejamos Cáncer, ya dejamos la casa, ya dejamos la familia. Plutón, mejor dicho, ya lo dejó, ya está. Ya ahora se queda en Leo austral. Por supuesto, en el hemisferio norte está en Acuario, Acuario boreal, pero aquí está en Leo, con todo lo que esto implica. Tenemos un desafío importante por delante. Por eso también los invito a reconectarnos con nuestra naturaleza austral, sincronizando nuestro cielo con nuestra tierra. ¿Mm? Por favor, les pido. O sea, esto no es, como siempre repito, esto no es una cruzada, una rebeldía sin causa. Quienes me vienen escuchando desde hace tiempo saben que todo lo que yo comparto con ustedes tiene una argumentación académica, una argumentación eh, científica, cuando compartimos cuestiones propias de, ejemplo, también posiciones astronómicas. Por eso, lo que sí tenemos que hacer, quienes vivimos en el hemisferio sur, es reconectarnos con nuestra naturaleza austral. Y para eso, desde el punto de vista astrológico, tenemos que sincronizar nuestro cielo con nuestra tierra, no con la del hemisferio norte. Ellos tienen su propia sincronía, obvio. Yo no estoy diciendo que está mal esa interpretación boreal. Para el hemisferio norte está perfecta, pero no para el hemisferio sur. No somos lo mismo que los nativos y las nativas del hemisferio boreal. Tenemos ni mejores ni peores, cada uno tiene su propia esencia. ¿Mm? Muy bien. Y ahí con una sonrisa, eh, esa es la propuesta. Y acá está terminando esta charla. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, o alguna aclaración, como siempre que en nuestras charlas, al final abrimos como para que puedan intervenir quienes quieran hacerlo, por supuesto, quienes tengan dudas de lo que quieran preguntar sobre la charla o sobre la astrología austral en general. Bueno, están calladas, están callados. Bueno, está bien, está bien. A ver, ahí levantó la mano, Karina. No, digo que acá en el hemisferio sur lo que celebramos no es el nacimiento, sino la madurez del sol. Están, Totalmente. viene en la parte, en su esplendor. Vendría a ser la juventud plena, y después ya empieza a ir hacia la madurez. Por eso las fiestas que son de verano tienen que ver con la plenitud, se celebraban, creo que también matrimonios y cosas así, tenían más que ver con esas cuestiones. Y después se iba hacia la cosecha, ¿no? Más centrado el verano. Correcto, correcto, Karina. Así es, así es. El esplendor del sol. El Estamos esplendor. viviendo el esplendor del sol y no hace falta que lo digamos, lo sentimos. Todos Es, nosotros lo sentimos, ¿eh? Por eso esta invitación también pasa por no solo, obviamente, lo importante que es para quienes estudiamos astrología, mirar el cielo y reconocer los ciclos naturales, porque es maravilloso cuando nos damos cuenta. eh, Ahora ya comenzamos el verano, pero cuando estuvimos en primavera, cómo cambia la naturaleza, los animales, las plantas, todo nos está. A ver, las verdades están frente a nuestros ojos y somos nosotros quienes muchas veces no las vemos y siguen estando, y año tras año se repite, era lo que hacían nuestros maestros. Ellos describían lo que observaban, lo que veían, posición del sol, lo que pasaba en la Tierra, y ahora deja Géminis y pasa Cáncer porque deja el otoño y comienza el verano. Miren qué fácil, lo explicaba Guido Bonatti. No, no, entendamos que no es por calendario esto. El zodíaco
que el que estudiamos nosotros, que es el tropical o trópico, no comienza el 21 de marzo por calendario. Comienza, ese es el zodíaco boreal. Por supuesto que en el hemisferio norte empieza el 21 de marzo. Pero acá empieza el 22 de septiembre, con nuestra primavera como corresponde. Porque eso es lo que describe el zodíaco. ¿Eh? Eso es lo que describe. Como bien dijiste, Cari, eh, ahora estamos en el esplendor del sol. Es la juventud. Recuerden también que ese ciclo que se vive en un año es el ciclo vital del año natural. Con esa analogía, en cada estación, por supuesto, comenzando el verano es el esplendor, es la juventud. Si lo vemos en nosotros mismos, es nuestra juventud. ¿Eh? Eh, digamos, desde los 21 hasta los 40 años aproximadamente, 42 años, haciendo una analogía de cada mes de estación con 7 años, que también esa es otra, digamos, otra sí, analogía que se puede llegar a dar. Pero sí, es así, ni más ni menos. Y en el norte, sí, en el norte están pleno invierno. Nieve, todo lo que implica Capricornio, todo lo que implica Capricornio. ¿Eh? Bien, ¿alguna otra aclaración? ¿Alguna reflexión, Pat, como para hacer? No, perdón, pero viste que para mí se me complica los viernes llegar, pero no quería dejar de estar hoy porque es el último encuentro, entonces por eso entré un poco tarde. No, de momento todavía la neurona no se conectó del todo, parece. Muy No, bien, pero muy bien, es muy muy bien. cierto lo que decís, o sea, es muy cierto. Yo lo pensaba también en términos de la astrología médica, eh, que hay que dar vuelta a todo, o sea, es re importante a ese nivel si uno, digamos, lo estudia en profundidad, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros cuando en los cursos, en la diplomatura, por ejemplo, también vemos lo que es cronobiología, donde la ciencia estos son estudios científicos que ya vinculan el nacimiento del ser humano en determinada estación con distintas características de su psicología. Y para nosotros, que realmente eso lo veían nuestros maestros hace miles de años, se dieron cuenta que el sol, posición del sol, hablamos de posición, después vemos el resto también, obvio, pero la posición del sol es importante, claro, es el signo solar, por supuesto. Y ese signo solar, en este momento, digamos que los nacidos aquí en el hemisferio sur tienen un componente de verano, estival, no tienen un componente invernal Sí, solar. igual yo me refería más allá del Sol, la posición del resto de los planetas en la carta, porque eso también se relaciona con la parte médica Bien. y al cambiar los regentes, digamos, de las casas en cuestión, en fin, es otra cosa. Eh, bueno, Es muy interesante, Pat, lo que vos decís, pero obviamente en el Centro de Astrología Austral, en lo que es el Centro de Diplomados, estamos haciendo un gran trabajo también académico, viendo todos estos temas, no solamente de lo que son cartas natales, genetlíaca, de distintos referentes del hemisferio sur, sino también, como bien dice Pat, de astromedicina, de mundana también, referida a los distintos países del hemisferio sur, todo su componente, y las distintas ramas de la astrología, porque esto recién empieza. Pero obviamente, como siempre repetimos, primero tenemos que entender el porqué de astrología austral y por qué la astrología del hemisferio sur no es la misma en su aplicación, insisto en esto, que la del hemisferio norte. La teoría es la misma, pero se aplica como corresponde. El error nuestro, recuerden, fue haber copiado y pegado algo hecho en el hemisferio norte y para el hemisferio norte, y acá no nos dimos cuenta si la aplicación estaba bien y si estamos hablando de lo mismo. No, no estamos hablando de lo mismo.
y ahí es donde vienen todas estas variaciones. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Lía, ¿querés hacer algún comentario? Estás muteada. Ahí me Te escuchas. escucho. Espera, está ahí, ahí está. Ahí está. Todo el celu, porque estoy de vacaciones yo. Muy Estoy en otro bien, lugar. Lía. Muy Estoy bien. así, se cuela el internet. No, ningún comentario, estoy recolgada, la verdad. Dije, pero quería escuchar esto sobre la Navidad porque me resultaba interesante, la verdad, súper interesante. Gracias, Pero Lía. bueno, medio colgada. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por estar. Bueno, y sobre todo también esta reunión, como dije al principio, es para despedir el año. Sí, Eh, y, totalmente. Esta es un poquito la idea también y, por supuesto, como les decía antes, también el tema de desearles a todos, a todas y a todos un feliz 2025, a toda la comunidad austral, Euge también, que la veo por ahí. Eh, hay otras también que están conectados que tal vez no nos conozcamos, pero bueno, los invitamos a que participen en nuestra comunidad, que cada vez es más grande. Y por supuesto, los esperamos el próximo año con nuevas propuestas para seguir despertando. La idea es despertar, ¿eh? Despertar, despertemos, nativos del hemisferio sur, despertemos. ¿Sí? Esa es un poco la idea que tenemos y les proponemos en el Centro de Astrología Austral. Y repito, todo esto tiene, ¿eh? Eh, tiene su porqué. Y ahí es donde se desarrolla bien toda la parte académica. Quédense tranquilos que esto no es solamente una cruzada, como les dije en algún momento, para sublevarnos del hemisferio norte. No tiene sentido eso. Pero tenemos que reconectarnos con nuestra energía. Eso, ese es el desafío. ¿Eh? Gracias también, Jimena, por tus saludos. Sos muy bienvenida en este espacio. Al igual que todos los integrantes de la comunidad, quienes participen. Y muchas gracias a todos los que saludaron que no iban a estar por distintos temas de vacaciones y viajes. Nos vemos en el 2025. Muchas gracias por estar presentes. Y ya les vamos a contar cuáles son las nuevas propuestas para el año próximo. Espero que se siga sumando. Ya se recibió el tercer, la tercera promoción de diplomados de Astrología Austral. Ya tenemos 3 promociones de diplomadas y diplomados y esto continúa. El año que viene, por supuesto, vamos a seguir con los cursos, vamos a seguir teniendo también charlas gratuitas. La idea es esta, la idea es volver a reconectarnos. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, un gran abrazo austral para todas, para todos, y les deseo un muy feliz 2025. ¿Eh? Nos vemos, nos Bueno, vemos, gracias. nos vemos. Gracias por estar ahí. Igualmente. Muchas Saludos gracias, a un abrazo. todos, a todas. Gracias. Feliz año para Chao. todas y para todos. Feliz Gracias. año. Feliz año. Gracias.